Vamos a continuar con el estudio del capítulo 4 de Juan. Esperaría hoy terminar todo este tema de la adoración. Y claro, todavía hay más características abundantes y para ampliar sería bastante tiempo. Pero en este momento nos estamos centrando en las palabras del Señor Jesús, en esta teología tan importante. Vamos a leer el versículo 23 y el 24. Bien, aquí nos da otro término el Señor Jesús. Bueno, hay al menos dos principales, pero el primero en el versículo 23, y no lo había visto en sí hasta ahorita, el término verdaderos. Los verdaderos adoradores. ¿Cómo entendemos este término, verdaderos adoradores? ¿Qué implica? ¿O a qué se refiere el Señor? Si dice verdaderos adoradores, ¿implica que hay falsos adoradores? ¿Quiénes serían? ¿Cuáles serían? Entonces, ¿habrá falsos adoradores y algo más? ¿Habrá una falsa adoración? Me salieron dos pasajes acá, y uno que ya conocía y era el que estaba buscando la cita, pero también este de Mateo. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Sí, entonces el Señor está citando Isaías 29, 13. Son interesantes los dos pasajes, el Señor prácticamente cita los dos pasajes y el Señor utiliza el pasaje de Isaías 29 para hablar de la falsedad de los fariseos. ¿Cómo entendemos y cómo explica el Señor Jesús este pasaje de Isaías 29? Porque lo cita, pero Jesús lo aplica a los fariseos. Estamos viendo el versículo 23, Juan 4, 23, en donde Jesús menciona verdaderos adoradores. Todavía no podemos entrar a la parte más importante de este versículo, porque no me topé con esta frase, verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué significa verdaderos adoradores? Y esto lo dice Cristo. Empezando por lo más fácil, quiere decir que existen falsos adoradores. Y también quiere decir que existe falsa adoración, ¿verdad? Entonces, es lo que estaríamos confirmando con Isaías. Bueno, Jesús cita, capítulo 15, versículo 8 y 9, cita a Isaías aplicándolo a los fariseos. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para aplicarle a los fariseos Isaías 29, 13, donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Lo que sigue, sí, como hizo Jesús para aplicarlo. Ahora en el versículo dice, tanto en Isaías como en Mateo, lo explica. ¿Por qué es falsa la adoración? Me honran de labios, dice Dios, no de corazón, vaya, pero ¿por qué? Da la explicación. Sigue el texto. ¿Qué sigue el texto? El mandamiento de hombres, ¿qué quiere decir? Su temor a mí sería, ¿no? Su temor a Dios no es más que un mandato de hombres. ¿Cómo entendemos eso? O sea, tomen en cuenta que aquí nos ilustra varias cosas solamente con estos pasajes, tanto el pasaje de Juan como estos dos pasajes. La adoración no es solo cantar, que sí es importante. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora con todo, es importante. Solo para muestra, vean el último de los salmos, ahí dice que todo lo que respire tiene que alabar al Señor. Entonces, con todo, hay que alabar al Señor, sí. Pero no es eso. No tiene que ver con eso. Y entonces esto
ya nos empieza a ilustrar la falsa adoración. ¿Cuál es la falsa adoración? Y muy interesante que en estos dos pasajes, y es Jesús quien lo dice y quien lo explica precisamente en los fariseos, es que ustedes no adoran a Dios o su adoración es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿O por qué no es de corazón? Porque todo va encadenado. No es de corazón, es falsa. ¿Y por qué? Porque tienen falsa doctrina, o sea, tienen falsa enseñanza. La enseñanza de ellos era mandamientos de hombres. Ya lo hemos visto, ya se ha explicado cuáles eran los mandamientos de hombres y lo dicen ellos mismos. ¿Se acuerdan aquello de que los discípulos de Cristo no se lavaban las manos antes de comer? Y entonces le preguntan a Jesús como que fuera un pecado. ¿Por qué tus discípulos no se lavan como es conforme a la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos es lo que más adelante se convierte en el Talmud. Y el Talmud sigue todavía. Y ya no tienen solamente el Talmud, tienen otros. Y entre todo esto están los mandamientos de hombres. Recordemos, era muy famoso en los tiempos de Jesús el hecho de que no se podían caminar tantos pasos. El día sábado no se podían caminar tantos pasos, sino ya caía en pecado. Famosísimos estos pasajes cuando el Señor Jesús sana a un paralítico, por ejemplo, y le dice, toma tu lecho, y los otros se preocupan por la tradición y por los mandatos de los hombres cuando se dan cuenta que este era un paralítico, y por eso Jesús le dice, toma tu lecho, vete a tu casa, ya estuvo. Entonces estaba cargando el lecho, y por eso estaban tachando a este hombre de que estaba fallando a la ley, fallando a los mandamientos, fallándole a Dios. Cuando lo que había pasado es que Dios lo había sanado, Dios lo había perdonado, si tenía pecado lo había perdonado, lo había quitado esa falta, esa deuda, y había hecho una obra maravillosa en él para manifestarse en su vida. Claro, todo esto sirvió también para dar testimonio. ¿Por qué estás cargando tu lecho? Es que yo era paralítico. Y no es que Jesús lo sanó y quedó todavía debilitado. Estaba tan fuerte que pudo cargar el lugar en donde, o eso que llaman lecho, ¿no? Que ha de haber sido una especie de petate, alguna cosa así, y lo cargó y se lo llevó a su casa. Entonces, es bien interesante todo esto. ¿Qué hacen los mandamientos de hombres? Los mandamientos de hombres tienden a taparnos la vista de lo que Dios decide, de lo que Dios desea. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a qué le llamamos pecado. ¿Por qué? Porque no va a ser que sea un mandamiento de hombre. Y el pecado es cierto, sigue siendo pecado, pero también el Señor ya lo justificó. Claro, el pecador, ¿qué tiene que hacer? El creyente pecador, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es arrepentirse, creer en Dios, confesar su pecado, no necesariamente al público, sino más bien a Dios principalmente, y entonces creer que Dios ya le ha restituido, que Dios ya le ha perdonado y que lo va a limpiar de toda maldad, y seguir en ese proceso. Pero, ¿qué hace el hombre con respecto a sus mandamientos? El hombre no solamente se atiene a esto es pecado porque yo lo digo, aquello es pecado porque yo lo digo, tienes que hacer estas cosas que son buenas porque yo lo digo. Dios no lo dice, pero los hombres sí lo dicen. Tienden a hacer eso, pero más que eso, o todavía van más allá, de pronto me tienen que escuchar, porque si no me escuchan a mí, no escuchan a Dios y no obedecen a Dios. Esos son mandamientos de hombres. Eso es manipulación. Dios jamás ha dicho eso. Por eso es que yo les repito y les repito, no sé si a alguien le molesta, no sé, pero no existen profetas, no existe el profetismo, ya no se tiene que creer en esas cosas. Deme dinero, dice Dios, que le va a mandar 20 veces más. No, gracias. O haga ahorita pacto en este mismo instante, porque son 15 minutos, como que Dios tiene reloj ahí arriba, ¿no? Y entonces se está contando los 15 minutos. Son mandamientos de hombres, hay que tener cuidado, son mandamientos de hombres. Uno cree que está adorando a Dios, pero son mandamientos de hombres. Por eso es que uno tiene que estar seguro. ¿Esto lo dijo Dios? ¿Esto lo mandó Dios? ¿Esto Dios lo ha determinado o no lo ha determinado? Y es esa la función de la iglesia.
Nosotros entonces esa es la función que tenemos. No estamos aquí para entretener a los hermanos, no estamos aquí para aprender qué es lo que Dios dice para su vida, qué es lo que Dios quiere de usted para su vida y para mí y para todos los hermanos, pero sin decírselos o sin imponérselo. Mire, usted, Dios le dice esto. ¿Por qué? Entonces entramos al tema del profetismo. Y en el profetismo estamos a merced del profeta. Lo que el profeta diga, eso se tiene que hacer. Miren los mormones, miren los testigos de Jehová. Toda la religión de los testigos de Jehová depende de eso. Y son falsas profecías, profecías que no se cumplieron y le siguen creyendo. Y de ahí depende toda esa religión. Entonces, definitivamente Dios no habló. Está bien si tenemos, creo que ese tema surgió la semana pasada. Más o menos es lo que vemos con la mujer samaritana. ¿La mujer samaritana adoraba a Dios? ¿Sí o no? Creo que ya lo habíamos definido antes. Si no tenía una doctrina verdadera, la mujer samaritana era una verdadera adoradora. Si no tenía una doctrina verdadera, ¿la mujer samaritana era una verdadera adoradora? No. O sea, podemos definir la intención de la mujer samaritana como algo noble, una curiosidad muy interesante. Es la misma historia con la fe. ¿Podemos definir que la mujer samaritana tenía fe? Aunque vemos su nobleza, su intención, su deseo de escuchar a Cristo, pero es mejor que no lo definamos ahora. Por eso pensábamos, bueno, tiene que ser curiosidad, interés, deseo. Tal vez ella especulaba tanto y tanto, deseaba, tal vez en eso que lograba tocar la mente de Dios, ella quería oír, y por eso es que vino este momento, llamémosle de casualidad, o cualquiera le llamaría de casualidad. No es un momento de casualidad. Cristo Jesús se encontró específicamente por una razón con esta mujer samaritana. Es la misma situación con Cornelio. ¿Cornelio adoraba a Dios? La verdad es que no. Pero su ofrenda, porque se lo dice el ángel, tu ofrenda ha hecho memorial delante de Dios. Al mismo tiempo el ángel le dice, ve y busca a Pedro, ustedes ya saben la historia, ve y busca a Pedro, él te dirá lo que te es necesario hacer, lo que es necesario hacer, que es una palabra que también la vamos a ver acá, creo que no nos va a dar tiempo para este día. Entonces, ¿por qué Cornelio necesitaba eso? Si ya adoraba a Dios, digámoslo así, y si su ofrenda ya llegaba a la presencia de Dios como ofrenda, digámoslo así. Y claro, cuando ya entramos a este pasaje, por eso este pasaje es tan importante, porque nos habla de la adoración, de la verdadera adoración. Ya entramos a esto, pues entonces ya nos damos cuenta por qué el ángel le dice a Cornelio, te es necesario hacer esto. No solamente por salvación, te es necesario porque tú estás buscando a Dios. Bueno, necesitas esto. Que ya estaba la iglesia, ya estaba el reino, ya estaba el mensaje, ya la obra de Cristo ya estaba. Entonces, es esto lo que necesitas. Todo esto es bien importante, porque hay quienes creen que no se necesita a Cristo para salvación. Eso es mentira. Se necesita siempre a Cristo Jesús para salvación y no existe otro nombre. Lo dice también el apóstol Pedro. No existe otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, como creyentes, muchas veces nos quedamos en el asunto de la salvación. Bueno, ya, soy salvo, se acabó. Pero no es para eso nada más que nos rescata Dios. Aquí estamos viendo algo bien importante, llegar a ser verdaderos adoradores, ser verdaderos adoradores. Y por eso es que vino Cristo y por eso es que se envía el Espíritu Santo, por eso se da el nuevo nacimiento. Tiene que ver la salvación, por supuesto, pero ese es el primer escalón. Esa es la primera parte, esa es la puerta de entrada. Entramos y entonces, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser verdaderos adoradores. Falsas doctrinas, probablemente en algún momento hay quienes sí estuvieron en esas falsas doctrinas, especialmente cuando estuvieron en alguna religión. ¿Y qué pasa con alguna religión, o casi con cualquier religión? Que fulano que dice que es profeta, o fulano que dice que recibió palabra de Dios del cielo, entonces dijo que había que vestirse de esta manera, o que había que ir a tal lugar a confesar los pecados. Y ya con eso entonces yo obtengo perdón y yo obtengo salvación y yo me mantengo, también esto surgió de algún lado, me tengo que mantener en esta iglesia porque si me salgo de esta iglesia entonces de una vez ya no tengo salvación. ¿Son mandamientos de hombres?
Y eso es lo que tenemos que definir, y también esto define la fe, por cierto. Versículo 17, capítulo 10 de Romanos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos mucha similitud en todo esto. Por eso un poquito nos confundimos. ¿Será que la samaritana tenía fe? Todavía no había desarrollado fe, apenas estaba hablando de Cristo. Y sí concluimos que en lo más sencillo, en lo más elemental, ella empezó a creerle a Jesús. Y ese es el gran principio de fe. Pero eso es un principio de fe. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Recuerda en capítulo 28 de Mateo, en la Gran Comisión, dice el Señor, enseñándoles que guarden y hagan, ¿qué? Enseñándoles que guarden y hagan la Gran Comisión. Todo lo que yo os he enseñado. La enseñanza de Cristo tiene que ver con todo esto también. Si queremos ver incluso con esto de que Él es en un lugar espiritual que se debe adorar a Dios, el Señor Jesús le está contestando a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana le pregunta si es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios o es aquí en este monte de Samaria. Jesús le dice, es que ahora el lugar, si quieres verlo así, el lugar es espiritual. Ya no va a ser en el monte, ya no va a ser en el templo, ya no va a ser en los templos, no va a ser en ningún lugar. Es un lugar espiritual. La verdadera adoración y el verdadero adorador se llevará a cabo en el centro espiritual de su vida. O sea, va a estar en el reino de Dios celestial. Bien, podemos verlo así también. Eso tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Entonces Jesús está explicando en dónde va a ser ahora la adoración, de qué forma va a ser ahora la adoración. Y es bien importante entender que la adoración tiene los mismos principios que la fe. Tiene que venir de mandamientos de Dios. Tomen en cuenta que, y por eso vimos los pasajes de Mateo y el de Isaías, estaba buscando que si resulta que el Señor Jesús, me recordé, que el Señor Jesús también repite ese pasaje de Isaías. Este pueblo de labios me adora. Dice Dios, este pueblo de labios me adora, me honra, es la palabra que se usa ahí. Pero su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Entonces, puede ser una exaltación muy grande, puede ser muy bella la música, puede ser muy bello lo que se canta, lo que se dice, pero ¿cómo está su corazón? Ahora, ¿cómo está su corazón? Y lo define claramente el Señor en los dos pasajes, lo define claramente. Lo que pasa es que no están siguiendo mis mandamientos, están siguiendo los mandamientos que a ellos se les ocurre. Están siguiendo el camino que ellos quieren seguir. Y lo vemos en los fariseos. Como mencionaba, estaba la tradición de los ancianos, después se convierte en el Talmud y también se convierte en otros pasajes, en otros libros y que tienen todavía ahora. De por sí también creen en la cábala y diferentes cosas que no tiene Dios nada que ver en todo eso. La numerología no tiene nada que ver en todo eso. En dado caso, la única numerología que a Dios le interesó fue el nacimiento de Cristo y la venida de Cristo y la muerte de Cristo, pero de ahí no le interesa ninguna numerología. No tenemos que estar viendo numerología. No tenemos que estar pendientes de ninguna de esas cosas. Y los rabinos actuales, todos ellos son cabalistas. Todos ellos tienen que conocer y practicar la cábala. Así que no se puede pensar que ellos sí adoran a Dios. ¿Por qué? Porque tienen mandamientos de hombres, siguen mandamientos de hombres. Entonces su corazón está lejos. Y ya vimos también, lo vimos hace algunas semanas, lo que pasa es de que cuando viene Cristo, ahí es el gran parteaguas, ¿no? Viene Cristo y les habla, y ellos inmediatamente lo rechazan, lo denigran, se burla de Él, lo detestan, y Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la palabra hecha carne. Cristo no es cualquier cosa. Cristo no estaba hablando solo porque sí o lo que se le ocurrió. Él es la palabra de Dios hecha carne. Despreciarlo a Él es despreciar la palabra de Dios. ¿Y por qué despreciaron? ¿Por qué no reconocieron? O tal vez sí lo reconocieron, pero de todas maneras lo seguían despreciando. Porque su Dios, su corazón, que es lo que explica Isaías y lo que explica Jesús, su corazón ya estaba en otras cosas.
En el amor al dinero, en los mandamientos de hombres. ¿Por qué los mandamientos de hombres? Es un tema bien importante. ¿Por qué los mandamientos de hombres son bien necesarios? Especialmente para quienes se alejan de Dios, o bien podríamos decir para los falsos adoradores. ¿Por qué a la gente alejada de Dios, apartada de Dios y que está en otras religiones, les encantan los mandamientos? No los mandamientos de Dios, los mandamientos de los hombres. Yo pensaría que esas dos son las respuestas más importantes, lo que menciona el hermano Miguel, lo que mencionó Sofía. Tiene que ver con las pasiones personales. Los ídolos que hacen, los ídolos permiten las pasiones e incluso algunos ídolos y algunos cultos idolátricos fomentan las pasiones, fomentan el pecado. Hablando del poder, hablando del recibir dinero, hablando del poder sobre las demás personas, de ahí también tiene que ver el asunto del profetismo que mencionaba. ¿Van a acabarse estos que dicen que son profetas? ¿Por qué? Por un lado, por medio de adquirir riquezas, pero también con eso se adquiere poder. Es que ese es el afrodisíaco, ¿no? El dulce, la droga, el poder de decirle a una persona, haga esto, a otra persona, haga aquello, decirle a un grupo, hagan aquellas cosas. Exacto. Si queremos ir profundizando, ¿no?, en esto, la idea es de que, recuerden, capítulo 3 de Romanos indica que ni siquiera por las obras de la ley una persona se puede justificar. Entonces, las religiones menos tienen la intención de justificar a nadie y muchísimo menos pueden. O sea, ni siquiera la ley de Moisés, por eso mencionaba la ley de Moisés, ni siquiera la ley de Moisés puede justificar, lo dice Pablo, capítulo 3 de Romanos. Muchísimo menos las religiones. Entonces, ¿cuál es la idea de las religiones? La idea de las religiones de hacer todos estos sus mandamientos, en primer lugar, tratar de aliviar la conciencia de la persona, supuestamente, entre comillas, ante Dios. Yo ya le estoy cumpliendo a Dios. ¿Por qué? Porque fui a cargar. Esa es una... Ya va a venir ese tiempo, ¿no? Porque fui a cargar, ya estuvo, ya con eso cumplí. Aunque después me emborrache, no importa. Aunque después maltrate a mi familia, no importa. Pero yo ya fui a cargar, yo ya me vestí. Ya me puse de negro. Entonces, en primer lugar es aliviar la conciencia. Pero al mismo tiempo se permite la maldad, la depravación, la ruina, la destrucción. Diciendo que se está fomentando los valores y diferentes cosas así. Y es posible que se fomenten los valores, pero el problema es que los valores no pueden aliviar el corazón en sí. Lo menciona Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Puedo decir yo no toco esto, no agarro aquello, no trago esto, puedo decir todo eso, pero eso no tiene nada que ver en cuanto a los apetitos de la carne, dice Pablo. No tiene ningún efecto. Entonces yo puedo decir 1000 veces, ya no voy a hacer esto, me puedo esposar a la cama para no salir a la calle y hacer lo malo, puedo hacerlo, sí, pero mi corazón sigue todavía malo, negro, oscuro. Por eso es que es necesaria la regeneración, ¿no?, la transformación del creyente. Bien importante todo esto. Entonces, vayamos conociendo cuál es la intención del ser humano. Y claro, las religiones llegaron a pasiones terribles, espantosas. Podemos mencionar la religión actual y todo su abuso sistemático, toda su fornicación sistemática, ya saben, de los clérigos, del clérigo y todo lo demás. Del clero, pero ya sabemos todas esas cosas, ¿no? Pero están adentro de la iglesia, están adentro de la iglesia religiosa. Entonces, como están adentro de la iglesia religiosa, tienen todo el perdón. Hay datos de abuso donde sacerdotes abusaron a niños especiales, con situación especial, y no estoy hablando de que abusaron a 2 o a 3, abusaron a más de 100, 1. Sistemáticamente a lo largo de muchos años. Y la misma iglesia, en lugar de llevarlos a la cárcel y ellos sí deberían excomulgarlos, nosotros somos los excomulgados, a ellos no los excomulgan. Más bien a ellos hay que darles terapia, cambiarlos de parroquia para que sigan haciendo lo mismo en otros lugares. Y claro, el Papa se pone a llorar, ¿no? El Papa se pone a llorar, es un cáncer que está dentro de la iglesia. No, lo que pasa es que son mandamientos de hombres que no sirven para nada.
Eso es en lo que ustedes dependen y fundan su religión. Por eso es que su adoración, como lo menciona Jesús con respecto a los fariseos, su religión es falsa. Como lo menciona Dios en Isaías, en el libro de Isaías. Entonces, bien interesante, especialmente para los cristianos y especialmente para los cristianos de este tiempo, que consideran que adoración tiene que ser mucho ruido, mucha bulla, muchos gritos o una situación un tanto mística o ciertas manifestaciones extrañas o algo así, sobrenaturales, llamémosle, si existen, si no existen, cada quien es libre de creerlo, pero la verdad es que la adoración es un todo, es un conjunto. Y es bien importante que vemos acá que el Señor ve la adoración desde el punto de vista de si están siguiendo mis mandamientos o si no los están siguiendo. Entonces, como no están siguiendo mis mandamientos, su corazón no está volcado hacia mí, no me están viendo a mí, no me aman a mí. Aman sus vidas, aman su pecado, aman sus intenciones, aman sus deseos. Tomen en cuenta en aquel tiempo tal vez no exactamente de Isaías, pero sí del tiempo de Jeremías, llegaron a tener prostitución santa adentro del templo de Salomón. Y llegaron a hacer ritos y situaciones adentro del templo de Salomón. Por eso es que la presencia de Dios se salió. Y está profetizado eso. La presencia de Dios se salió del templo y había abandonado el templo. Ya solo era cuestión de tiempo que vinieran los babilonios a destruir. La verdadera adoración es necesario. Y el Señor está explicando que es necesario que sea de verdad. Tiene que ver con esto, ya lo vimos la semana pasada también, tiene que ver con esto de los mandamientos y por supuesto espiritual. Vamos a introducir la última parte de este versículo, interesantísimo. Adoradores, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, esta es la parte importantísima, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Me llamó mucho la atención esa expresión. El Padre Celestial busca. El Padre Celestial está buscando. ¿Ah? Sí, pero vamos a centrarnos ahora en esto. El Padre está buscando. El Padre busca. ¿Cómo así? Digamos, aquí lo que yo quiero que captemos es la idea de que Dios, el Padre, está buscando. El Padre, es esa su intención de buscar. Obviamente nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro. Yo tengo que adorar, ustedes tienen que adorar, y también tendríamos que definir que todos los seres humanos tendrían que adorarle, y todo ser creado por Dios tendría que adorar a Dios. Pero Dios está buscando. Esa es la intención que da el Señor Jesús aquí, tan especial y diferente. El Padre Celestial es eso lo que está buscando. Cristo vino a esta tierra a entregar su vida y hacer el pago o la propiciación, mencionaría el apóstol Juan, por todos nosotros. El pago, el rescate para todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la intención del Padre? La intención del Padre es que está buscando adoradores. Y entonces, como en el mismo versículo está la frase verdaderos adoradores, tenemos que inferir que lo que está buscando el Padre Celestial son verdaderos adoradores. Ahora, ¿será que el Padre necesita? Creo que ya lo había dicho, en la teología sistemática, el estudio o la teología sobre el Padre Celestial se llama teología propia. Teología propia. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí con esta frase, sobre la teología propia. ¿Cuál es la intención del Padre Celestial? Vemos a Cristo que viene a rescatar lo que se había perdido. Entregó su vida por el mundo, lo menciona Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo sabemos todos. Pero ¿cuál era la intención del Padre Celestial? Lo vemos en el capítulo 8 de Romanos y también lo vemos en el capítulo 2 de Hebreos. Habiendo de llevar, dice el escritor de Hebreos, muchos hijos a la gloria, perfeccionó por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo menciona el escritor de Hebreos.
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál era la intención entonces del Padre Celestial? Hijos, llevar hijos. La intención del Padre Celestial no es rescatar a todo el mundo, aunque el rescate se dio por todo el mundo. Es el mundo quien rechaza el rescate gratuito y libre que Dios les da. La propiciación es para todos, lo van a encontrar capítulo 2 de Primera de Juan. La propiciación es para todos. Es el ser humano quien rechaza la salvación. Pero Dios ofrece salvación a todos. Ahora, lo que Él está buscando son hijos. Y lo menciona también en el capítulo 8, lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos. Que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y que seamos nosotros hechos conforme a la imagen, lo menciona en ese mismo pasaje, conforme a la imagen del primogénito. Esa es la idea, la intención del Padre Celestial. Entonces la pregunta es si lo necesita, ¿por qué tiene Dios esa intención? ¿Y por qué Dios es un tanto extraño, ¿no? Que Dios esté buscando, Dios el Padre Celestial, esté buscando verdaderos adoradores en este mundo, que cayó en pecado, que se perdió. Van a ser muy escasos. Fíjense que el Señor Jesús entonces ahora saca a hacer resplandecer el tema de la adoración. De que nosotros no solamente fuimos creados desde nuestro nacimiento, concepción y todo humano natural, que como seres humanos creados por Dios obviamente le debemos alabanza y exaltación, sino que más allá, Dios nos salvó, Dios entrega a su Hijo, nos salva, nos entrega a su Espíritu Santo. La intención de Dios es recibir verdaderos adoradores. Y es para eso que nosotros somos salvos, fuimos rescatados, tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser verdaderos adoradores de Dios. Nuevamente, la idea es, acuérdense, adoración no es solo cantar. Adoración no es la música. Qué bonita es la música. Tiene que ver todo nuestro ser. Ya lo vimos la semana pasada también. Pero muchas veces a nosotros nos toca estar ahí con un vecino, con una vecina, con un amigo, con una amistad o alguien que nos visita. Y está bien. No le digamos de un solo, de primas a primeras, mira, si no crees en Cristo te vas a ir al infierno. No, no hace falta eso, sino vean la conversación tan amena, tan interesante, que terminó precisamente en que la mujer se convirtiera y los demás samaritanos se convirtieran. Entonces, a veces es bueno aprender esto, que podemos tener ciertas conversaciones sin entrar a situaciones y a líos, como estábamos viendo lo primero, de mandamientos de hombres y todas esas cosas. ¿Iba a decir algo? En este caso, el Señor nos está dando un término exacto y específico. ¿Vino Jesús a salvar? Sí, sí vino a salvar, pero ¿por qué vino a salvar? ¿O a quiénes vino a salvar? ¿O cuál es el proyecto de Dios después de salvarnos? Es que no es solo salvarnos. Muchas veces, muchos creyentes se quedan solo en el, ya me salvé y ya estuvo. Pero no es ese el proyecto de Dios para nuestras vidas, no es ese el proyecto de Dios para nuestra eternidad, sino que seamos, la intención de Dios, que seamos verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores, esa es la intención de Dios. Por eso es que nos salva, por eso es que nos da la paternidad de Él, nos adopta. Y la expresión que usa Pablo es la idea de que sí, ciertamente, sí, somos adoptados. Es cierto que Cristo es el primogénito, pero nosotros somos adoptados legalmente por Dios y tenemos derecho y herencia para con Dios. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que nos convirtamos en adoradores de Dios y vayamos creciendo como adoradores de Dios y vayamos pensando todo el tiempo como adoradores de Dios. ¿Estamos aprendiendo cada vez más a adorar más a Dios? ¿O ya le adoramos? Ya estuvo, ¿ya le adoramos?
No necesariamente somos falsos adoradores, o sea, ¿por qué? Porque no estamos basados en una falsa doctrina. Por eso es importante lo de los mandamientos de hombres que vimos en Mateo, lo menciona el Señor Jesús, que precisamente se menciona en Isaías. No estamos basados en mandamientos de hombres y por eso es que lo repetimos y repetimos. No es porque querer hacer sentir mal a nadie ni ninguna cosa, pero si una persona cree que se viste de esta manera o vistiéndose de aquella otra manera sirve a Dios, o si se viste de esta otra manera le falla a Dios y peca, no, hay que decirlo. A Dios no le interesa cómo nos vistamos, más allá que sea decente, pues obviamente tenemos que vestirnos decentemente, pero se acabó. De ahí no se trata de que las mujeres, que ya ven algunos hermanos, ¿no? Les llamamos hermanos todavía, no sabemos cómo está su fe, pero algunos hermanos, prácticamente las damas que se pintan el pelo, ya acostúmbrense que se van a ir al infierno, según esas personas, solo porque se pintan el cabello y lo del pantalón en las mujeres. Entonces, ¿qué son esos? Esos son mandamientos de hombres. Esos son mandamientos de hombres. En cuanto a la ropa, solamente que se busca o se pide o se desea que sea algo decente y ya estuvo, no, y no tiene que ver nada, bueno, si soy indecente es pecado, no, si es indecente usted se está denigrando a usted, ese es otro asunto. Pero no quiere decir Dios está enfurecido allá, porque yo me vista de esta forma, porque yo coma esto, porque yo agarre aquello, porque yo diga aquí, yo diga allá. No, son mandamientos de hombres, entonces procuramos desde el comienzo, venir a Cristo, reconocerle como nuestro Señor, entregarle a Él nuestra vida. Desde ahí nos estamos basando en la roca, que fue lo que hizo la mujer samaritana. Tal vez no entendía, y es casi seguro que no entendía, todo lo que le decía el Señor, lo del agua viva, todas esas cosas que ya vimos. Pero dijo, voy a creer en Él. Voy a creer en Él. Y esa es la roca, y esa es la roca, ese es el gran cimiento. Más adelante viene la comprensión, entender más, y es lo que ya estuvimos haciendo nosotros, desarrollando ya estos temas. Entonces, no es que seamos falsos adoradores, sino que vamos perfeccionándonos como adoradores. Si yo ya soy hijo de Dios, entonces yo he nacido al reino de Dios y a la vida espiritual para ser un adorador de Dios. Entonces que no se nos olvide eso, ese es nuestro fin, la razón por la cual fuimos creados. Y el ser adorador a Dios no quiere decir que entonces yo ya no tengo tiempo para dedicarle a mi familia, yo ya no tengo tiempo para trabajar. Eso es mentira, eso no es así. Más bien todo lo contrario. Porque como lo vemos, y se repitió, y se repitió, y se repitió, ser adorador de Dios no tiene que ver solamente con cantar, no tiene que ver solamente con la música. Tiene que ver con todo, con todo. Y lo vimos la semana pasada también, tiene que ver con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Tienen que ver los mandamientos de Dios. Y otra vez les llamo la atención con respecto al Shema. En el Shema dice Dios, tú te encargarás de enseñarle a tus hijos mi ley. Cuando salgas, cuando estés en el campo, cuando regreses, cuando te acuestes, les tienes que enseñar mi palabra. Entonces, el tener hijos no quiere decir, bueno, tengo hijos, pero yo ya no tengo tiempo para buscar a Dios. No, mentira. Tiene sus razones, pero está faltando y está fallando a Dios. No queremos decir que no sea hijo de Dios o hija de Dios, pero le ha fallado a Dios. Entonces, ¿qué? No ha ido perfeccionándose como adorador o adoradora de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para mostrarse quién es Él? Nos da. Nos provee y nos bendice. Entonces no saquemos las bendiciones y todo el acto de Dios y toda la obra de Dios de su persona, pero tampoco seamos interesados. Y entonces tiene que ver con el esquema que yo les traje. Creo que sí lo voy a apuntar, pero ya no tenemos casi tiempo. ¿Y qué hace Dios por el hombre? Algunas cosas, y en general, pues sí las pueden ser en el hombre a todos los seres humanos, y hay otras que solo las marqué como específicas a los creyentes. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Ah? Vida, la vida. Todo ser humano tiene vida gracias a Dios, todo ser humano. Así que todo ser humano le debe a Dios eso. Por eso es que una persona atea simplemente con que rechace a Dios, ya con eso está cometiendo un grave pecado.
y es una blasfemia, literalmente, ¿no? ¿Algo más? Digo, ¿qué otra cosa? Eso como bendición. Perdón, como provisión, o sea, Dios provee. ¿Y por qué bendecir? Ahí tiene que ver con el que Dios hable bien. Pero también lo dice, pero vamos a dejar ahorita en provisión. Tomemos en cuenta que Dios, por eso es que ordenó este planeta. Ordenó este planeta para que nosotros pudiésemos estar aquí. Y es gracias a eso que nosotros tenemos calor, agua, oxígeno, comida y todo. O sea, cuando hablamos de la provisión de Dios, muchas veces nosotros nos quedamos en la provisión. Ah, sí, todos los días tengo comida, tengo pan ahí en mi mesa, sí, pero ¿qué tuvo que pasar para todo eso? Todo el tiempo que Dios se llevó ordenando este planeta, hay que considerar todo esto. Y es la misma historia con los ateos. Ellos no tienen ningún derecho a decir, es que Dios no dejó ninguna opción, ninguna prueba de su existencia, dicen ellos. Si el planeta estuviera 10% lejos del Sol, se congela. Si el planeta estuviera 10% de como está ahorita, o un 10%, algo así, cerca, todo se quema. Si el planeta no se moviera como se mueve en su nivel de rotación, el día sería mucho más grande y habría también una gran quemazón de todo por la gran radiación solar. El cambio de rotación es importante, es imprescindible para que se sostenga la vida. Entonces ya cuando vamos a todo eso, nos damos cuenta lo importante de Dios, dejar a Júpiter, este planeta importante, para que lleguen ahí todos los meteoritos. Para muchos meteoritos que tendrían que venir aquí a la Tierra o que caer aquí a la Tierra, fueron recibidos precisamente por Júpiter. Entonces, ese orden, solamente con ese orden, o sea, la astronomía demuestra la existencia de Dios, la química elemental demuestra la existencia de Dios, la física demuestra la existencia de Dios y el interés de Dios por ordenar y preparar y proveer este mundo para todos nosotros, para nuestra existencia y de nuestros hijos y demás. El hombre es el que elige odiar a Dios, ¿sí? Y rechazar a Dios. Exacto. Vean solamente la narración de la creación, es importantísima. Dios ya preparó todo esto para nosotros, para la vida que iba a crear. Y no solamente nosotros, o sea, nosotros seríamos como seres humanos la corona de la creación, las aves y todo. El cuidado que demuestra Cristo, el cuidado que nos ilustra Cristo con esta protección que tiene Dios sobre las aves, es increíble. Que por eso nosotros deberíamos estar en paz. Es que nosotros tenemos ya el sustento de nuestra vida y ya todo eso está preparado por Dios. Deberíamos estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios, dice Cristo, toma a las aves. Ellas no tienen manos para hacer nada, ellas no pueden hacer nada más que cantar y comer. Y Dios las cuida, dependen totalmente de Dios. Entonces Dios sí provee a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Ah, no, solo los cristianos, no, a todos los seres humanos. Tenemos que captar el pensamiento y el sentimiento. Dios no se aparta de su creación, Dios no ha abandonado su creación. Es cierto que por causa del pecado están estas inconsistencias, lo que decíamos desde la semana pasada, la muerte espiritual y todo lo demás, pero Dios sigue acercándose. Lo que pasa es que no se va a acercar en forma, en figura, eso no lo va a hacer, pero se acerca por medio de todas estas cosas. Hay que ver lo que hizo antes, hay que ver lo que está haciendo y hay que ver lo que hará también. En bendición y en proveer, ahí también entraría la salvación, porque la salvación es una provisión de Dios. Es algo que Dios provee. Dios se acuerda de lo pequeño, de lo simple, se acuerda de las aves, de darles de comer, y se acuerda de la provisión grande, importante, y ya lo tiene todo preparado para nosotros. Nos bendice, esta parte es bien importante, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos en un mundo que ha sido y ha recibido maldición por causa del pecado. Si no estuviera la influencia de Dios en bendecir, este mundo ya estaría en oscuridad, en tinieblas y totalmente arruinado. El carácter de Dios y la presencia de Dios en este mundo es precisamente lo que ha mantenido aún a flote el mundo, a pesar de cómo está. Lo que pasa es que no es un mundo perfecto. Hasta que venga Cristo, viene a establecer un mundo perfecto. Multiplica, una característica muy importante que estuve pensando, lo que necesitamos es que Dios multiplique. Y lo hace. Y es el deseo de Dios. Dios multiplica.
Y es parte de las bendiciones de Dios. Multiplicaré el fruto de tu vientre, multiplicaré el fruto del vientre de tus bestias y demás, ¿no? Es una de las promesas importantísimas que se dan. Otra, enseña. Dios buscó enseñar desde el principio, dejó su palabra, desde el principio, dejó estos medios para conocerle, para irle conociendo, abrió el conocimiento. Cuando viene Cristo, menciona uno de los escritores que los antiguos profetizaron sobre esto deseando estas cosas, pero Dios dijo no, estas cosas vienen después. Están preparadas para nosotros, escribe el autor. Si no estoy mal es Pedro. Escribe el apóstol, estas cosas Dios las dejó para nosotros, para que nosotros recibiésemos estas riquezas. Son enseñanzas y revelaciones que lo que hacen es multiplicar todo, la provisión, la bendición, la multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta enseñanza no está fuera de los inconversos, la enseñanza está ahí para los convertidos, pero ya sabemos cuál es la puerta de entrada. La puerta de entrada siempre es Cristo y recibir a Cristo, siempre está ahí la enseñanza. Y esa es la obligación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Función primordial, mostrarle a la gente cuál es el deseo de Dios, la voluntad de Dios y la intención de Dios. Tomen en cuenta que estas provisiones también la ha recibido el mundo, o ahí está, que la desprecian, esa es otra cosa, que la tuercen o la tergiversan, esa es otra cosa. La provisión ahí está. Pero hay muchas personas, sobre todo no creyentes, que dicen, sí, si Dios me bendice, sí, si Dios me da trabajo, sí, si Dios me da salud. Salud es otra, dejémosla en vida, pero esa es otra. Dios da salud, Dios sigue dando salud. ¿Eso quiere decir que están bien? No, porque entonces es la intención del ser humano de hacer algo. Por eso es que parte de esto, ¿cuál es el deseo del Padre? Buscar verdaderos adoradores. No tenemos tiempo para las características de los verdaderos adoradores, la vamos a dejar para la otra semana, pero estas dos características, ahí sí diría yo, son para creyentes nada más. Siempre va a ser Él, y lo menciona literalmente el apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, siempre es Dios, siempre es Dios, siempre es Dios. Claro, la mayor expresión de todo esto, o el que revela esto perfectamente, es Cristo. Entonces ya vamos a ver las características que tienen que ver con la adoración, pero eso la dejamos para la otra semana.